Bueno, y seguimos en esta segunda parte de TN Central analizando las cifras que alarman. Dos cifras del día. Por un lado, la pobreza del segundo semestre del año 2020, que se conoció hoy a través del INDEC. 42% de los argentinos es pobre y este número asciende al 57,7% para quienes tienen entre 0 y 14 años, para los más pequeños. Y además se suman, los números de la pandemia. 16.000 casos, más de 16.000 casos. Este es el número más alto desde octubre del año 2020. Dos cifras que alarman. Y para analizarlo, porque son temas que se entrelazan, porque en muchos casos los indicadores sociales tienen que ver con lo que sucede en la economía, que a su vez dialoga con la gestión de la pandemia. Estamos con Fausto Espotorno, economista, y con Conrado Stoll, médico. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, Carolina. Bueno, a ver, arranco por Fausto, ¿no? Un número que alarma, que duele, sobre todo también pensando en que es un incremento si se lo compara con el mismo periodo del año 2019. ¿A qué se debe? Porque se lo atribuye, por supuesto, al fenómeno global, la pandemia, pero también la Argentina tuvo la cuarentena más extensa y además una inflación que no da tregua. Bueno, exactamente. La combinación de esos factores, vos tenés una caída del nivel de actividad enorme durante la cuarentena, marzo y abril, prácticamente 30% en 2 meses, con una destrucción de 4 millones de puestos de trabajo en ese periodo. Después se recuperó algo, pero igual tenés 2 millones de puestos de trabajo abajo, y una caída del salario real muy grande, porque los salarios no se recuperaron a la velocidad de la inflación, justamente porque faltaba empleo, y sigue pasando eso en este momento, y por lo tanto estás empezando a ver niveles de pobreza mucho más altos. Un dato sobre esto: vos fijate que la línea de pobreza está a 54.000 pesos en la canasta básica de una familia para no ser pobre. El salario promedio está ahí, está en 58.000 pesos. Eso significa que hay mucha gente, no solo abajo de la línea de pobreza, sino también mucha gente sobre la línea de pobreza o en un lugar muy cercano. Por eso también que por otro lado el gobierno tiene estas dudas de, bueno, si yo aprieto con la cuarentena, si llega a extenderse mucho, se me empiezan a caer muchas personas por debajo de la línea de pobreza. Entonces, no solamente los números son malos, sino que, ojo, cuando miramos los números mejor, lo que vemos es que además hay mucha gente que todavía está sobre la línea de pobreza, muy cerca de la línea de pobreza, ¿no? Y además hay medidas para mitigar, ¿no? Desde asistencia hasta, por supuesto, asistencia, incluso hubo asistencia a las empresas. Con lo cual, si uno piensa en que estos factores no estén, o en que estas medidas o estas medidas específicas para mitigar el impacto no están, podría ser mucho mayor el número. Sí, en realidad, ojo con ese tipo de cosas, porque fíjate lo que aprendimos el año pasado. Se empezó a emitir dinero por todos lados para sostener todo eso, y hoy lo tenemos en inflación. Entonces, esa asistencia se licúa, digamos. Claro, lo que evitaste de impacto el año pasado, hoy lo estás viendo en impacto por el lado de la caída del salario real, porque la inflación se te escapa por encima del salario. Entonces, ojo que esas medidas, por eso el año pasado cuando decíamos el tema de la cuarentena y todo, decíamos, tenemos que ser muy inteligentes en este aspecto, porque no tenemos márgenes económicos para cuarentenas tan rígidas como la que hizo la Argentina el año pasado. Había que tomar otras medidas. Y este año es peor ese escenario, ¿no? O sea, hoy los márgenes son todavía menores. Ya la pobreza, pensá que cuando empezaste con la cuarentena, no tenías una pobreza del 40 y tantos. La pobreza del 40 vino con la cuarentena. Hoy ya estás en este nivel de pobreza, con salarios que no se han ajustado, con la inflación que ya se te empieza a escapar, y los márgenes de maniobra se han achicado muchísimo, ¿no? Doctor Stoll, ¿dónde estamos parados en términos de la gestión de la pandemia y cuál es el horizonte futuro a corto plazo, ¿no? Más de 16.000 casos. Preocupante a corto plazo, más optimismo a largo plazo. Diste un número valioso que es, en términos absolutos, 16.000, muy alto. Pero hay que ver también la positividad del testeo, que llegó hoy a 30%. Estábamos en 15 hace 10 días, 2 semanas, subió a 20, 25, ahora 30%. ¿Qué quiere decir? Que de todos los test que se hacen en el día, casi el 30% fueron positivos. ¿Y eso qué implica? Que mucha gente infectada quedó circulando en la comunidad y vos no la detectaste. Entonces ahora dependemos de las 3 patas para controlar esto. Una es la gente. Vos tenés un pequeño grupo que sabés que van a hacer las fiestas, que en Brasil, en Río de Janeiro, están cerradas las playas y van igual, gente que no escucha, no entiende. Otro gran grupo que se cuida. La gente es una de las patas fundamentales, responsabilidad, conciencia sobre el tema. La
Segunda es el testeo. El día de los 12.900, el viernes pasado, se hicieron 80.000 test. Todos los días deberíamos hacer 100.000, 150.000 para detectar la mayor cantidad de infectados. Y después el test genético que se hace hoy en día para ver qué variantes tenés y cuán rápido se diseminan. Porque no es lo mismo tener 2% de esta P1 de Manaos que tener 20%. En Estados Unidos tiene el problema que el 60%, la mayor parte ahora es la británica. Y por último, la vacunación, que aunque sean estas cuotas chicas, si se sostiene en el tiempo y se va acelerando la cantidad, que no es fácil, porque pasan cosas inesperadas como que hoy Johnson & Johnson perdió 15 millones de dosis en su fábrica en Maryland, en Estados Unidos, porque metieron un ingrediente equivocado. Pero no es tan fácil, pero tenés que negociar con gente para tener más vacunación. Y por último, aprender lecciones. Chile y Estados Unidos les pasó lo mismo. Una vacunación muy exitosa. Chile, 1/3 de la población, 6 millones de personas. En Estados Unidos, 140 millones de personas vacunadas, por lo menos con una dosis. Ahora, en los dos lugares aumentan los contagios notablemente. 20% en promedio en Estados Unidos. ¿Por qué pasó eso? Los dos admiten que fue sobreconfianza de la cobertura o de la seguridad que te daba el ser vacunado. Entonces, no abrir todos los vuelos en Estados Unidos, o sea, toda la aviación abierta, 1,5 millones de personas pasaron por los lugares de seguridad en los aeropuertos, que no pasaba hace meses eso. Entonces, no abrir todo porque se empieza a vacunar bien. Tenés que seguir restringiendo ciertas cosas. ¿Nico? Una pregunta para el doctor Stoll, justamente lo traigo más el día de hoy, no la actualidad de hoy, y este dato que se conoce, 19 millones de pobres en la Argentina. ¿Cómo se tiene que atender a esa cantidad de gente en la pandemia? ¿Están dentro del radar, por ejemplo, para la vacunación? ¿Y cómo afecta a alguien que está mal comido o en un hogar deficiente el COVID-19? Nico, la respuesta la tenés en la mortalidad. De las 55.000 personas que murieron en nuestro país, la mayoría son personas que están en un nivel socioeconómico bajo, obviamente. Ha pasado en todo el planeta eso. O sea, en los países ricos, vos ibas a una terapia intensiva y la mayor parte de la gente internada en Londres o en Copenhague eran personas de inmigrantes probablemente. Entonces sabés que son los más afectados. ¿Están en la estratificación para la vacunación? Por supuesto. Según la edad debería suceder eso y hay errores que pasan hoy en día. Se vacuna por ahí la chica joven odontóloga y no está vacunado el enfermero de 50 años. Pero el nivel socioeconómico siempre se ha asociado y no tenemos una atención primaria en nuestro país de salud muy fuerte. Chile pudo vacunar tan bien. Una de las principales razones que dieron, más allá de que tenían disponibilidad de vacunas, es que tienen un sistema de atención primario de salud muy bueno, muy sólido. Eso ayudó a llegar a tanta gente tan rápidamente. No es nuestro caso. Ahora, ¿cómo dialoga la gestión de la pandemia? Y recién estamos hablando de un ascenso de casos. El horizonte, decía el doctor, en el corto plazo es preocupante por la mayor transmisión incluso que tienen algunas de las nuevas cepas, sobre todo la variante P1. ¿Cómo dialoga con la economía, Fausto? ¿Cuánto margen tiene el gobierno para maniobrar o para imponer nuevas restricciones? A ver, en realidad casi que esto más para el doctor que para mí, porque margen económico no tiene mucho. Los márgenes son muy limitados. Entonces, el gobierno tiene que trabajar en formas, mejor medición, mejor seguimiento de la enfermedad, porque no puede hacer un cierre total como hizo el año pasado sin tener un problema económico muy, muy serio. Entonces, lo que tiene que hacer es tratar de ver si hay que cerrar, bueno, cerrar en donde es necesario, a medir muy bien para decir, bueno, en este lugar a esto sí lo cierro. Voy a dar un ejemplo. Ahora estamos con el tema de la noche, de cerrar a la noche en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal. Bueno, eso puede funcionar, ese tipo de cierres precautorios. Ahora, si yo quiero hacer un cierre como el del año pasado, el costo económico va a ser muy grande. Va a ser muy grande. Y ya te digo, el año pasado se te cayó 30% de la actividad económica en 2 meses, lo cual es una animalada, para que tengamos una idea. El 2002 no fue tan fuerte la caída de la actividad económica. Sí en el año, pero eso fue muy fuerte. Se perdieron 4 millones de puestos de trabajo y se recuperaron 2. Hay 2 millones de puestos de trabajo que se perdieron. En el sector formal de la economía había 6.300.000 trabajadores formales en el sector privado. Hoy hay 5.800.000 trabajadores formales en el sector privado. Se perdieron 500.000 personas en el sector privado formal. Y lo que se recuperó, estos 2 millones de trabajos que se recuperó, mayormente fueron en subempleados. O sea, changas, no empleo pleno. Así que si en estas condiciones vos tenés que poner una traba general, el daño es enorme. Entonces,
te diría, gestioná mejor la medición de dónde hay casos, de cómo controlar eso, apuntá correctamente y finamente y no vayas a tener que hacer algo tan grande porque el golpe va a ser muy grande, ¿no? Sí, porque además, en definitiva, si la salud es aquello que refiere al bienestar general, también hablamos de salud cuando hablamos de alguien que no tiene empleo y que eso puede afectar su estado, puede afectar su salud mental, que por supuesto afecta la subsistencia de su propia familia, con lo cual siempre hablamos de cosas interrelacionadas. Doctor, ¿qué aconsejaría usted en términos de medidas? Pero estaríamos de acuerdo con Fausto, ¿no? Con la mayoría de los economistas estaríamos de acuerdo porque no es una lucha de economía versus salud. Hay indicadores muy concretos en que no debes cerrar. Poder se puede, no se debe cerrar meses y meses un país porque va a caer el PBI y no vas a cortar la pandemia. Lo hemos vivido. Ahora, Jacinda Ardern en Nueva Zelanda cerró 7 semanas y cortó la pandemia. Nunca más cortó la primera ola. O en Uruguay, no tuvieron primera ola. Entonces, no, cerrar por mucho tiempo no tiene sentido. Ahora hay matemática en que llegas a un punto en que por ahí tenés que imponer restricciones. Por ejemplo, estoy seguro que Macron no le ha resultado simpático cerrar el país y suspender las clases, que ya es un punto mayúsculo, lo cual sucedió hoy en Francia. Y hay lugares que están con esta problemática. Entonces, no es que choquen. Hay indicadores, la positividad de los testeos, la cantidad de infectados cada 100.000 personas, que llega un momento que decís, tengo que cerrar. Ahora, Fausto nombraba, hay eventos súper dispersadores. Esos son los que vos tenés que ir controlando más al principio. Mientras no tengas el descontrol absoluto de la pandemia, los superdispersadores, bares nocturnos, la gente joven, a la que no se ha vacunado, que son los que más hacen crecer la pandemia, pero no les toca, que son los que la hacen crecer. Están vacunando a la gente para que no muera, los vulnerables. Tengo entendido igual, doctor, ya nos quedamos sin tiempo, pero sí me gustaría despejar esta duda, que la variante P1 ha habido casos en los que ha derivado en cuadros graves en personas más jóvenes de lo que se venían registrando en otras variantes. Definitivamente, mayor mortalidad, comprobado y publicado. Primero fue anecdótico, el chico de 22 años, la chica de 28 que se murieron en Brasil. Después quedó claro que aumentó la mortalidad en todo el grupo de menos de 50 años, incluyendo los de 20 y 30, y aún sin factores de riesgo asociados. Lo que hay que hacer es separar las vacunas, que se ha decidido está muy bien, e incluso se está probando mezclar vacunas. Mezclar Pfizer con AstraZeneca se está haciendo en este momento, por si falta una, sobra la otra, hacer lo que se pueda para vacunar la mayor cantidad de gente posible, lo antes posible. Fausto Espotorno, el doctor Stoll, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad que nos han enriquecido mucho en esta mesa de análisis sobre economía y salud.